Bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, perdonad por el retraso. Como sabéis, ha habido una manifestación y estábamos justo en medio y ha sido para todos los asistentes muy complicado llegar. De hecho, lo primero que debería hacer es excusar la presencia del señor Pérez Rubalcaba, quien no podrá acompañarnos hoy, tal como estaba previsto, debido a la manifestación que le ha impedido llegar hasta aquí. Además de excusarse, nos propone celebrar en otra fecha, otra celebración, otra presentación o un debate en las próximas semanas que anunciaremos tan pronto como lo hayamos cerrado. Dicho esto y pedidas disculpas que reitero, empezaré presentándome. Soy Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto, el sello del Grupo Planeta, en el que hemos tenido el inmenso privilegio de publicar el primer libro de Jonás Fernández, y quería agradecer a continuación a todos ustedes por acompañarnos y también agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa, empezando por el señor Carlos Solchaga. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y, como no, a dar las gracias también al autor del libro, a Jonás Fernández, y en este caso por partida doble. En primer lugar, por haber escrito este libro excelente, que ahora comentaremos, y también por habernos hecho la confianza para que fuéramos sus editores. Una alternativa progresista intenta elaborar una propuesta de acción para superar una crisis que no es solo económica, sino también institucional y democrática. Las ideas planteadas surgen de una inspiración socialdemócrata y netamente reformistas, pero aspiran a ayudar a configurar un nuevo espacio común compartido. De este modo, el libro no ha sido escrito desde la izquierda y para la izquierda, sino que el propósito firme es colaborar en la configuración de un renovado consenso, sobre el cual reasentar el debate político. El libro se distribuye en 5 grandes capítulos. En el primero de ellos encuadra la crisis económica en el modelo de unión monetaria. Resolver el marco institucional de Europa es condición necesaria para abordar esta crisis. El segundo capítulo se centra en las reformas económicas locales, desde la reforma financiera y fiscal a la laboral y energética, pasando asimismo por la renovación de la política industrial y la reforma empresarial. En el tercer capítulo se discute el futuro del estado del bienestar, que vive tensiones financieras de corto plazo debido a la crisis, pero otras estructurales. En este sentido, se plantean reformas en pensiones, en educación y en sanidad, todo ello comprometido con un modelo público central. También se incorpora un apartado sobre la pobreza creciente que está reemergiendo la cuestión social en nuestro país. En el cuarto capítulo se revisa el modelo de Estado ante los distintos problemas que sufre, desde la ausencia de coherencia del sistema descentralizado a reivindicaciones crecientes en algunas comunidades. En este caso, se plantea una reforma constitucional que ordene el desarrollo de la Administración. No se trata de cerrar definitivamente el modelo de las autonomías, sino de recrear un nuevo marco institucional que pueda canalizar de manera flexible las tensiones centrífugas y centrípetas del país sin riesgo de ruptura. Por último, en el quinto capítulo se discute de la crisis de la política y, por ende, de la democracia. La idea principal focaliza los esfuerzos en la reforma del funcionamiento orgánico de los partidos, más allá de la discutida reforma electoral. Termino aquí, no sin antes felicitar una vez más a Jonás Fernández por el trabajo hecho y, a continuación, quisiera ceder la palabra al señor Solchaga. Muchas gracias. Así cualquiera. Muchas gracias, buenas tardes a todos y lamento en lo que a mí me toque el retraso con el que ha empezado este acto. Bien, es muy satisfactorio participar en él y poder hablarles de un libro que yo creo que es muy interesante, escrito por una persona de la que, además de sentir por ella una particular amistad, también he podido ver su proyección como economista y como persona interesada en la política a lo largo de los últimos años, y por tanto siento que todas las cosas que hace, de alguna manera, las siento como muy próximas a mí. En todo caso, siempre es satisfactorio que en un día como hoy haya tanta gente en este salón, tratándose de un autor Nobel, pero no por ello menos conocido. A mí, por lo menos,
me hablan muchas veces de ese chico que lleva el servicio de estudios en tu despacho, que es una persona muy competente, y me hablan en todos los sitios, de manera que por lo menos sabíamos qué capacidad de convocatoria Jonás Fernández tenía. Estoy también satisfecho por poder hablar de un libro de propuestas. Hacer propuestas requiere dos cosas. La primera, ciertamente, tener esperanza de que todavía se pueden resolver los problemas del país desde posiciones políticas. Eso puede parecer absurdo, incluso una obviedad decirlo, pero no es verdad, no lo es. En los últimos tiempos, la confianza de la gente en sus dirigentes políticos y en la capacidad de estos para resolver los problemas derivados de la crisis más grave que este país ha vivido seguramente en el último medio siglo, está a unos niveles tan bajos que seguir manteniendo la capacidad de proposición requiere una cierta fe en el país, una cierta fe también en la política y en la capacidad de esta para resolver los problemas ciudadanos a través del diálogo, de la discusión y de la argumentación. Por cierto que para hacer propuestas también hace falta tener una cierta capacidad de análisis, a menos que uno sea un aventurero político o simplemente un loco. Y no falta de eso en el libro de Jonás Fernández. Jonás Fernández parte de una idea importante que es la interrelación entre las diversas manifestaciones de la crisis global que vivimos. Una crisis que ciertamente empezó en cierta medida en el sector financiero de los Estados Unidos y de otros muchos países, que continuó luego con una crisis económica extendida a nivel mundial, aunque los países, como todos sabemos, emergentes salieron mejor librados que otros, y que ha continuado, en el caso particularmente de España, con una serie de manifestaciones que sin duda viven, al menos en sus aspectos más dramáticos, de las consecuencias de la crisis económica y social, pero a su vez también tienen un feedback, retroalimentan esta en nuestro país. Me estoy refiriendo, por un lado, a la crisis territorial, es decir, el aumento de las tensiones secesionistas, particularmente en Cataluña, pero no solamente eso, sino también las tensiones que todavía se viven, aunque no ahora por el lado de la violencia, en el País Vasco, y me refiero también al hecho de que muchas de las cosas que parecían aceptablemente resueltas dentro del sistema de las comunidades autónomas y dentro del título octavo de la Constitución y los estatutos de autonomía que a partir de él se desarrollaron, hoy nos parece que tienen un encaje insuficiente. La visión de la vertebración territorial de España, como aquel Estado de las autonomías que nació de la Constitución de 1978, hoy está en crisis. Y no está en crisis tan solo porque algunos, en mi opinión de una manera un tanto aventurera, hayan decidido pulsar la tensión secesionista en Cataluña, sino que está también en crisis porque, en efecto, aquellos nuevos vinos que tratamos de hacer en los últimos años, introducir en el sistema de financiación de las comunidades autónomas a través de los diversos acuerdos, han ido a parar a odres viejos donde sencillamente se están escurriendo, se están yendo por las junturas y esto en su conjunto no funciona. Y junto a esta crisis también hay una crisis política en un doble sentido de la palabra, una crisis institucional. Mencionen ustedes casi cualquier institución de este país, desde la monarquía hasta el Consejo General del Poder Judicial, desde el Constitucional hasta el Parlamento, desde el Parlamento a los partidos, y todas las instituciones básicas de nuestro país hoy en día están, no diré que bajo mínimos, pero ciertamente no están en el mejor momento de su reputación o de su historia. Y junto a esto, finalmente, está la crisis política, o si quieren ustedes, la desconfianza creciente de la población frente a los agentes políticos, frente a los políticos individualmente, frente a sus organizaciones, fundamentalmente los partidos, y con frecuencia frente a la sensibilidad de unas y de otros a los problemas que más parecen importar a los españoles o a lo que podríamos llamar los mínimos principios de moral social. No insistiré mucho en
las características de estas crisis, tampoco lo hace el autor, ni tampoco insistiré en la idea de en qué medida unas se interrelacionan o retroalimentan a las otras. Lo importante es que en este libro que tratamos, y siendo conscientes perfectamente de esto, el autor nos propone un conjunto de reformas para hacer frente desde una posición progresista, que le identifica con la posición socialdemócrata, obviamente hoy mayoritaria en el Partido Socialista Obrero Español, a esta situación y a las diversas dificultades que representa. En el área de las medidas económicas, lo que propone Jonas Fernández, por un lado, es tratar de completar, sobrepasando lo que es el escenario natural de la sociedad española, la culminación de la construcción de una Unión Europea. No tanto en el conjunto de una unión política, pero sí de una unión monetaria que esté complementada, es decir, que tenga a su lado una unión bancaria que funcione con un solo banco central y una sola política económica, monetaria, porque al mismo tiempo este banco central es capaz de, a través de la supervisión y de el dominio de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, de asegurar una única para todo el área que cubre la moneda, el euro, y al mismo tiempo que sea capaz de ir adelantando en lo que sería la armonización de las políticas fiscales de los diversos países. Jonas Fernández está persuadido de que cualquiera que sean las cosas que nosotros hagamos, y luego tiene mucho que decir sobre las que debemos hacer, no tendremos una solución satisfactoria de la crisis por la que está atravesando no ya tan solo España, sino en general muchos de los países periféricos del área del euro, si no conseguimos avanzar en este proceso de conclusión de la Unión Monetaria Europea. Si esto no conseguimos que avance, verdaderamente por mucho que hagamos tendremos un esquema claudicante, un esquema cojo que no puede funcionar bien y que en cualquier otro momento en que exista una duda sobre la posibilidad de la deuda soberana o una duda sobre la capacidad de la solvencia de los bancos implicados dentro del área del euro, podría de nuevo dar lugar a la situación de crisis y de consiguiente recesión económica y aumento del desempleo que llevamos viviendo con pequeñas oscilaciones apenas perceptibles desde el año 2009 para aquí. Junto a esto, propone una reforma fiscal en nuestro país. No entraré en detalles, él si quiere puede hacerlo, pero una de las ideas, o dos ideas básicas que subyacen a este proyecto son, primero, el coste fiscal de la crisis se está repartiendo con una enorme injusticia, muy en contra de las clases más modestas de este país, que están sufriendo una subida de impuestos relativa a su renta mayor que las rentas más altas y, en segundo lugar, una desaparición de las transferencias del Estado por medio de subvenciones propias de la política social mayor que las que afectan a otros estamentos de la sociedad. En segundo lugar, porque piensa el autor, y tiene razón, que en periodo de plétora de recursos tributarios, como fue el que vivimos entre el 2000 y el 2007 aproximadamente, donde al calor del desarrollo de la construcción se pudieron obtener ingresos importantísimos de carácter tributario en todos los niveles de las administraciones, en el local, el autonómico o el central, los gobiernos de la época tuvieron la poca visión de creer que estaba asegurado el maná de los ingresos tributarios para toda la vida y cometieron los errores de eliminar bases tributarias, impuestos y hechos imponibles que ahora echamos en falta, primero, no solo porque necesitaríamos los recursos allegados por los mismos, sino también porque muchos de ellos, como todos los impuestos relacionados con el patrimonio, las sucesiones o las donaciones intervivos, afectaban más a unos que a otros y hubieran ahora repartido el coste del ajuste de haber existido de manera más correcta y más justa de cómo está pasando ahora. Las propuestas, insisto, de reforma se las dejo al autor si quiere contarlas con más detalle, pero estas son las ideas básicas que hay detrás. Y junto a ellas, desde luego, hay un conjunto de ideas sobre reformas económicas, de las cuales la más importante es la laboral. Solo señalaré un punto que ya lo he hecho también
en el prólogo que he escrito para este libro, por supuesto, no está satisfecho el autor con la reforma laboral que ha hecho el PP. Pero dicho esto, tampoco piensa el autor que sea posible simplemente pasar la página para atrás y volver a la situación anterior a la reforma. Algo hay que hacer para que funcione adecuadamente el mercado de trabajo y quizá en este camino lo que ha pasado es que el péndulo ha ido demasiado lejos. Hicimos en este país, durante la época de los acuerdos de la transición y con total acuerdo por partidos de la derecha y en particular por la UCD, en donde tuvo un papel crucial Fernando Abril Martorell, un conjunto de leyes y una visión constitucional de los sindicatos que apoyaban de manera gigantesca el poder sindical y la representatividad de las fuerzas sindicales en nuestra sociedad. La Ley Básica de Empleo, el Estatuto de los Trabajadores y el desarrollo de estas leyes fueron en esa línea. Y esto quizá llevó a situaciones de desequilibrio. Hoy, después de esta reforma, no cabe duda de que uno tiene el sentimiento de que se ha trasladado el poder de veto, la capacidad de negociar con más fuerza al otro lado del mercado, es decir, a la patronal, y los sindicatos en estos momentos tienen quizá menos fuerza de la que deberían tener para mantener lo que podríamos llamar los derechos sociales, las conquistas que se han conseguido a lo largo del tiempo. Pero en todo caso es un tema delicado. Es un tema en el que nadie tiene una respuesta definitiva y en la que el autor tiene sus propias ideas que, insisto, no consisten en creer que se puede volver a cualquier tiempo pasado que fuera mejor, porque tampoco fueron mejores los tiempos que ya pasaron. De otras reformas industriales, energéticas, habla también el autor. Sobre las sociales, que son las más importantes y una de las razones por las cuales es más urgente llevar adelante una reforma tributaria, una reforma fiscal, las preocupaciones de Jonás van por la línea de lo que llamamos los pilares del estado del bienestar. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo de siempre, de un sistema de pensiones contra cuya supervivencia está luchando la demografía y las tendencias dominantes, el alargamiento de la vida media, la disminución en estos momentos y ya desde hace muchos años del número de cotizantes en un sistema público de reparto y el aumento, por otro lado, de los beneficiarios de las pensiones y que requieren respuestas en tiempo útil. Quiero decir con esto que es tal el tamaño del barco que uno no puede esperar poder alcanzar, en vez de Finisterre, el sur de Inglaterra, si no hace el cambio del rumbo con mucho tiempo antes. Y, por tanto, son medidas que tienen, desde el punto de vista de la población afectada, la dificultad de la falta de perspectiva. Uno no comprende por qué le tienen que hacer daño a él, a su situación o a su expectativa de pensión, porque no es capaz de ver lo que va a pasar dentro de 20 años si no se hiciera nada. Pero bueno, ese es el papel de un gobierno, tener que persuadir, explicar y hacer pedagogía ante la gente para convencerles de que hay cosas que se deben hacer. También la sanidad y la educación son objeto de interés en este libro. Nuestro autor es muy partidario en ambos casos de la sanidad o la educación pública y desconfía enormemente de los sistemas de gestión privado por lo que llaman los economistas los problemas de agenda. Es decir, en qué medida se puede garantizar el que le da a otro una gestión que luego la vaya a cumplir de la manera que está prevista en las condiciones del contrato. Finalmente hablaré un poco de un tema que, si luego tenemos ocasión, porque haya alguna pregunta, pues podríamos discutir mucho más, que se refiere a la cuestión territorial y a los aspectos políticos. De alguna manera, es donde Jonás ha mostrado más su perfil político, sus ideas, sus preferencias y sus preocupaciones. En lo otro hay mucho, por decirlo así, del acervo de conocimientos y de puntos de vista que compartimos muchos socialdemócratas cuando miramos la crisis, no ya solo en España, sino en otros muchos sitios de Europa. Como he dicho antes, es absurdo negar que en estos momentos en España existe un grave problema territorial.
una pulsión nacionalista peligrosa, inquietante, porque además quienes la han puesto en marcha no saben a dónde quieren ir. Porque, como diría el vasco, si lo supieran ya se sabría. El vasco decía otra cosa. Lo cierto es que, junto a esto, cabe poca duda de que tenemos problemas en las diferencias que subsisten entre las autonomías de régimen foral, País Vasco y mi tierra, Navarra, las autonomías comunes, las situaciones de las islas o archipiélagos, los problemas luego de las características particulares de cada una de las nacionalidades o regiones, su lengua, cultura propia y otros muchos aspectos que fueron resueltos de una manera como todos, transitoria. Vamos a ver si esto funciona en el periodo entre 1978 y 1984-85, en el que se fueron poniendo en marcha los estatutos de autonomía de cada una de las regiones. Se fueron haciendo, se fueron comprobando pues, cuán insatisfactorios eran los sistemas de financiación, cómo producían, sin duda, efectos redistributivos excesivos. Nosotros tenemos un sistema de impuestos directos que, acompañado de una serie de políticas sociales hacia quienes más necesidad tienen de apoyo del Estado, constituye un esquema relativamente redistributivo. Y no tan mal redistributivo como a veces creemos si lo comparamos con otros países avanzados en estas materias. Pero si a ese le añadimos un sistema redistributivo regional, según el cual además las regiones pobres, que ciertamente son aquellas en donde existe un porcentaje mayor de pobres dentro del conjunto de la población, tienen una serie de transferencias adicionales hasta el punto de que a veces se cambia el orden en el cual la relación entre aportación y gasto, y en última instancia el orden en el cual, después de haber hecho las transferencias a los fondos comunes, algunas comunidades quedan respecto de otras. Eso no puede ser un sistema que pueda funcionar. No discutiré yo la justicia del tema, puede ser justo. En realidad me parece que tenemos que pasar por la discusión sobre si el sistema de las autonomías es redistributivo o no, simplemente porque se han impuesto las autonomías. Si este fuera un país centralizado, como otros muchos que hay, lo que estaríamos pensando es la redistribución de la renta entre los ciudadanos. Y después de todo, a mí es lo único que me interesa, se lo digo con toda honestidad. Pero hay que vivir con las regiones y con las nacionalidades. Y estos sentimientos que yo tengo pueden ser muy minoritarios y pueden ser muy poco compartidos. Entonces uno tiene que buscar una salida a todo esto. Yo creo que Jonás en esta materia es profundamente escéptico, no en el sentido de que no se puedan hacer cosas. Jonás piensa que se haga lo que se haga, y está bien que se traten de hacer cosas. Va a ser muy difícil que cualquier procedimiento racional de financiación autonómica, redistribución de competencias o incluso de federalismo asimétrico, que es lo que él propone en última instancia para acomodar, que no diré resolver estos problemas, no va a satisfacer casi seguramente a quienes tienen posiciones independentistas desde el País Vasco o desde Cataluña o quizás desde otros sitios. Pero tiene una confianza hegeliana según la cual, ¿verdad?, a través de el desarrollo que mientras estos arreglos transitorios que vayamos haciendo se vaya produciendo, Europa se integre de tal modo que quede superada la contradicción entre regiones dentro de un país, dentro de un ámbito más amplio como es el europeo. Bien, en el prólogo ironizo un poco sobre eso, digo que esto nos devuelve a la vieja frase de Ortega, ¿no? España es el problema, Europa es la solución. Pero no es imposible, quiero decir, que a todos aquellos que dicen que la situación actual es una de mejorar la integración y no de pensar en lo que sean las fragmentaciones, secesiones o separaciones, están, en mi opinión, más en el curso de la historia que quienes dicen lo contrario. Pero en todo caso, si estaremos o no a tiempo para resolver eso, no lo sé. Lo que sí es verdad es que el país
merece una respuesta a los problemas que plantea en estos momentos la vertebración regional del mismo. Y merece una respuesta seria, meditada y con el deseo de que pueda ser transada, que pueda ser objeto de consenso, de discusión. Y el hecho de que quienes estén ahora, por ejemplo, empujando la aventura secesionista en Cataluña, no nos merezcan algunos de nosotros respeto como políticos por estar haciendo cosas más propias de aventureros que de gestores de la economía y de la convivencia en un país, no debe ocultarnos que existe detrás mucha gente que tiene ese sentimiento y que tienes que darle algún tipo de salida. Tampoco con esto estoy diciendo que el Gobierno debe apresurarse a dar una salida de manera inmediata, o el partido principal de la oposición, mi partido, el Partido Socialista. Lo que estoy tratando de decir es que se debe tener, al menos en la reserva, una idea bastante clara y tan próxima entre las dos grandes fuerzas de este país como sea posible. Y esto requerirá discusiones más o menos discretas, pero de alguna manera hay que tener una respuesta que no puede ser simplemente: usted puede ser independentista, puede luchar en favor de la independencia, pero es imposible porque constitucionalmente no hay salida para eso. Esa no puede ser la respuesta. La respuesta es cómo buscamos algún tipo de acomodo constitucional que dé cierta salida, que puede no ser a la independencia, puede ser a otra fórmula, pero tendremos que buscar algún tipo de salida de esas, o al menos esa es mi opinión. Y finalmente es muy interesante este libro, la consideración que hace sobre el papel de los políticos y las razones por las cuales el aprecio por los políticos de la población en muchos de nuestros países, aunque el autor se fija fundamentalmente en España, ha venido decayendo de manera tan notoria en los últimos años. Es verdad que suele ocurrir esto siempre que hay una grave crisis, una profunda crisis económica con sus terribles efectos sociales. Los políticos no parecen que sean capaces de hacer frente a la situación y se ponen entonces al nivel de lo que son. Nunca han sido gran cosa o nunca hemos sido gran cosa los políticos, pero que entonces se nos nota más cuando estás en una situación como esta de crisis. Una prueba evidente de lo que acabo de decir es que, con la excepción de la señora Merkel, en cuyo país apenas se ha percibido, excepto el año 2009, la crisis económica, nadie de los países europeos ha conseguido ganar unas elecciones estando en el gobierno. Todas las elecciones han sacado al gobierno o al partido en el gobierno del lugar donde estaba. Pero al margen de esto es evidente que los partidos políticos como tales, las organizaciones políticas, dejan mucho que desear. Hay graves problemas de financiación, hay problemas de corrupción, hay problemas de ineficacia. Y si uno se preguntara a veces mirando el perfil, ya sea de los agentes políticos a nivel local o aquellos que representan a los diversos partidos en las asambleas y parlamentos regionales o de nacionalidad, o los que los representan en las Cortes españolas, uno podría preguntarse si hay alguna razón para que esté funcionando algo muy parecido a una selección adversa. Porque es lo cierto que el nivel de los políticos, su capacidad competencial, no parece haber aumentado y mejorado con el transcurso del tiempo y la acomodación a los usos de la democracia o la extensión del diálogo, de la confrontación, del debate, del contraste. Antes, al contrario, parecería que el caso ha sido justo al revés. Para explicar esto es para lo que hace un esfuerzo importante Jonás, tratando de explicar por qué los partidos políticos acaban produciendo estos efectos tan indeseables. Y, por supuesto, sin caer en el error de considerar que los partidos políticos, por el mero hecho de serlo, son malos, o todos los políticos son corruptos o están equivocados, o los políticos son de peor jaez que los médicos, los coroneles de artillería u otros cualquiera grupos que existan en este país. No, no se trata de nada de eso.
Se trata de comprender cómo, de alguna manera, los sistemas de selección para hacer carrera en el partido, las listas cerradas de compromisarios para ir a un congreso, los sistemas mayoritarios para tomar decisiones, la influencia que tienen en cada caso los que mandan, ya sea para hacer la lista de compromisarios al congreso o después, antes de salir ellos de su propio mando, para arreglar el congreso a nivel regional que les corresponde. Todo esto, en opinión de Jonás, así como la ausencia de elecciones primarias, que en su opinión deberían generalizarse para cualquier cargo orgánico o no orgánico dentro del Partido Socialista, constituye el caldo de cultivo, constituye el entramado en el cual puede haber pasado lo que ha pasado, que nuestros partidos políticos no están a la altura de lo que la sociedad les demanda y, en todo caso, han producido una profunda insatisfacción que ha salido más a la superficie, como antes ya he dicho, y con razón, ante la frustración económica y social que da lugar la crisis. El libro está bien escrito, no es un libro fácil, es un libro de hacer esfuerzos, porque tampoco se ha pretendido el autor hacer un libro simplemente como si fuera un artículo periodístico. Es un libro con más enjundia. No es un libro de divulgación, es algo más que eso, aunque tampoco hace falta ser un experto para leerlo. Se puede leer bastante bien, pero hay que pensarlo. El libro tiene enjundia y tiene un esfuerzo detrás importante. Yo creo que en estos momentos que vive el Partido Socialista, cuando estamos cerca de una conferencia política, cuya virtualidad pues, no sabemos cuál va a ser, y en un momento en el cual el partido ha ido perdiendo apoyos sociales, primero con las elecciones y posteriormente no ha conseguido recuperarlos cuando evidentemente el partido en el gobierno estaba perdiendo apoyo electoral, viene bien, es una reflexión necesaria, conveniente y saludable. Por eso yo me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de asistir a su nacimiento y hoy de contarles a ustedes lo que pienso sobre el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y a continuación de la palabra, Jonás Fernández. Bueno, pues en primer lugar deseo agradeceros vuestra asistencia. Es un día complicado, ha sido difícil llegar hasta aquí, así que muchas gracias por participarnos, por venir a esta presentación y, por supuesto, muchas gracias a Carlos, para el cual tampoco ha sido nada fácil acercarse hasta aquí. Muchas gracias, Roger. Yo creo que publicar en estos días es complicado, sobre todo si se trata de un autor novel. Así que muchas gracias. Yo creo que el trabajo ha sido positivo y espero que, en fin, que hoy vendamos unos cuantos libros y empecemos a recuperar la inversión. En fin, cuando empecé a pensar en esta presentación, fue cuando me di cuenta del libro que había escrito. Normalmente uno escribe en prensa o participa en seminarios profesionales y uno siempre intenta hablar como economista. Me ha costado mucho siempre salirme de mi profesión cuando emitía juicios. Normalmente cuando escribo columnas o cuando participo en seminarios. Realmente, como economista me encuentro cómodo en mi profesión, es lo que llevo haciendo toda mi vida. Y cuando en fin, releía el libro pensando en esta presentación, realmente fue cuando me di cuenta que el libro era otra cosa, ¿no? No era un libro escrito por un economista o solo por un economista. Y ahí me di cuenta de que el libro trataba muchas más cosas y de que realmente me había salido con mucho de mi círculo de confort, ¿no? Y por lo tanto, cuando pensaba en esta presentación, me daba cuenta de que me tocaba hablar no como economista, sino como ciudadano. Y al intervenir como ciudadano,
la exposición a la que uno se somete es mucho mayor. Es cierto que cuando uno habla como economista, cuando uno habla sobre su profesión, pues controla evidentemente o pretende o cree controlar aquellos instrumentos, aquel lenguaje, en fin, la manera de expresarse. Pero cuando uno habla como ciudadano y habla por escrito y tengo el deber y el gusto de presentarla hoy aquí, realmente es un salto que me cuesta dar y, en fin, espero que sea para bien. Fundamentalmente porque lo hago con un compromiso, con una convicción de que es necesario decir lo que pensamos y decir lo que creemos que hay que hacer en estos momentos en España. En los últimos tiempos yo creo que se han expandido dos grandes discursos en torno a la crisis. Por una parte hay un pesimismo imperante, un discurso que parece recuperar los viejos males de la patria, las dificultades históricas de nuestro país, los complejos que ha tenido España durante muchos años y de los que creíamos haber superado en los últimos 30 años. Pero en los últimos tiempos, es decir, este verano, por ejemplo, con la historia de Gibraltar, no parecía ver que el país volvía a sumirse en un pesimismo muy, muy profundo, que no diferenciaba los problemas de la crisis, que obviamente son problemas muy serios, del cambio trascendental que ha sufrido y que ha vivido este país en los últimos 30, 40 años. Es decir, yo creo que se han mezclado las consecuencias negativas de la crisis actual y se ha saltado por encima de los últimos 30 años recuperando un discurso muy pesimista, un discurso sin esperanza para España. Y por otra parte, existe, o creo percibir, una notable apatía entre la ciudadanía. Yo creo que después de 5 años de crisis la gente está, podríamos decir, sin pulso. Hay una resignación amplia entre la ciudadanía. Decía en un discurso en esta misma sala Indalecio Prieto, como ustedes saben, obetense, aunque después fue diputado por Vizcaya, pero obetense de nacimiento y con mucha relación siempre con el socialismo asturiano, pues contaba en esta misma sala en 1920, en un discurso que se titulaba La apatía del pueblo español, que la responsabilidad última de los problemas de la monarquía de Alfonso XIII residía en una ciudadanía que vivía en la apatía. Yo no diré que a día de hoy esa apatía ha llegado a ese nivel de dificultad, pero sí que es cierto que hay una apatía clara, ¿no? Hay una resignación entre la ciudadanía. Por lo tanto, intentando saltar de ese pesimismo que decía antes y respondiendo a esta otra versión de esta cierta resignación, creo que, este salto desde el economista al ciudadano que está en estas páginas ha merecido la pena. El libro, lo ha comentado ya antes Carlos Olchaga, repasa un poco las grandes crisis que atraviesa el país. En primer lugar, es obvio que existe una crisis económica. Llevamos ya 5 años en una profunda crisis y lo que es peor aún, no acabamos de ver un horizonte de salida esperanzador. Es cierto que la economía española ha comenzado a estabilizarse, pero también es cierto que, y aquí vuelvo a mi campo, todas las previsiones apuntan, ¿verdad?, a una recuperación larga, lenta, dificultosa. Esta crisis económica está teniendo graves consecuencias sociales y, lo que es aún peor, consecuencias sociales que tendrán largo impacto sobre el país, porque el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, los problemas presupuestarios que están comprimiendo las políticas de gasto, las políticas educativas, es un problema que va a tener largo impacto en el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos una crisis económica que no acabamos de ver su horizonte, que está teniendo a su vez un
complicado, un negativo efecto social que será de largo alcance, y a ello se une una crisis territorial. Es cierto que los demócratas hemos derrotado a ETA, pero también es cierto que en los últimos tiempos estamos viendo problemas territoriales, tensiones territoriales realmente serias que, en mi opinión, no deberíamos esperar creyendo que la mejora económica va a solventar los problemas territoriales actuales del país. Yo creo que pensar que una vez esto comience a mejorar, los problemas territoriales vayan a poder, en fin, calmarse, yo creo que no es responsable. Fundamentalmente porque los problemas territoriales en España llevan con nosotros pues muchos años, lleva con nosotros siglos. Y es un problema que en el 78 se resolvió razonablemente bien, ha funcionado durante más de 30 años, pero que, en fin, yo creo que después hablaré de ello, estamos ante una situación complicada. Y estas tres crisis conviven con dos más que dificultan aún más su resolución. Por una parte, la crisis de la política, es decir, obviamente para responder a la crisis económica, para responder a la crisis social y para intentar llegar a algún tipo de acuerdo y equilibrar la situación territorial, es obvio que no hay otro instrumento que la actividad política, pero es obvio que la actividad política está en una situación, en fin, es decir, desprestigiada en nuestro país. Realmente la opinión de la ciudadanía sobre los políticos es negativa, la gente no tiene confianza en el espacio público, no tiene confianza en la política, en el Parlamento, en los partidos como instrumentos de cambio. Y por otra parte hay una crisis de horizonte, y esta crisis de horizonte es la crisis de Europa, ¿no? Durante la transición, en los años 70 y en los 80, realmente la sociedad tenía un claro horizonte al que desear acercarse. La ciudadanía, más allá de los partidos, más allá de cualquier consideración ideológica, el conjunto del país estaba comprometido con primero entrar en Europa, después entrar en el euro, la idea esta de ser europeos. Pero este horizonte ahora mismo también está en crisis, con lo cual abordamos una crisis social, una crisis económica y una crisis territorial sin ser capaces de que los ciudadanos confíen en la herramienta necesaria para dar respuesta a los mismos y sin horizontes compartidos, sin objetivos claros de medio plazo. Pues bien, intentando dar respuesta a cada una de estas crisis, se ha escrito este libro, una alternativa progresista, con dos grandes propósitos. En primer lugar, ofrecer una potencial agenda de reformas socialdemócratas para resolver esta crisis. El libro no se titula La alternativa, sino se titula Una alternativa, porque tiene la vocación o el deseo de ayudar al debate, de ser en algunos casos un libro que pueda ayudarnos a canalizar los discursos, al menos a situar los escenarios del debate, ¿no? Intentar ordenarlos, la reforma fiscal, la reforma laboral, el problema constitucional, ¿no? Yo creo que tiene un orden, en fin, claro, con el objetivo de ordenar ese debate. Y por otra parte, el libro no está escrito desde la izquierda y para la izquierda solo, ¿no? Antes lo decía Roger. El libro intenta también ayudar, intenta colaborar en la reconstitución del espacio público, del espacio común compartido. Yo creo que la crisis territorial, la crisis de la política, lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo es que se han roto, en mi opinión, demasiados lazos en estos últimos años. Se han roto demasiados consensos, se han roto demasiadas complicidades. Y de esa ruptura vienen los problemas territoriales, viene la falta de credibilidad de la política, viene la falta de credibilidad de la política del Parlamento, de los partidos políticos como instrumentos para impulsar ese cambio. También, es decir, la manifestación de esta tarde, ¿no? Es decir, una ley de educación que nace sin el acuerdo necesario, en fin, con la comunidad académica en contra. Yo creo que
que de verdad es una muestra de la ruptura de los lazos de confianza y de comunicación que tiene que haber en el espacio público. Y por lo tanto, el libro es un libro escrito desde la socialdemocracia, pero es un libro que desea ayudar a reconstituir ese espacio común compartido, proponiendo ideas desde la izquierda, pero con la vocación de discutirlas entre todos. No entraré no entraré a comentar cada una de las propuestas. El libro empieza hablando de Europa. Realmente, si no somos capaces de completar la unión monetaria y hacerla económica, no veo qué salida podamos tener de esta crisis. Resolver la cuestión europea es condición necesaria para superar la crisis. La unión bancaria parece que está en curso. Detrás de ella tendrá que venir la unión fiscal. Y como socialdemócratas debemos defender también la unión social. Aquellos instrumentos de intervención pública que de alguna manera dificulten la integración económica en el conjunto de la zona euro tendrán serios problemas para convivir, porque si salimos de esta crisis será con una unión más integrada. Y por lo tanto, aquellos instrumentos clave, mercado laboral, seguro de desempleo, sistema de pensiones, obviamente o son europeos o tendremos serios problemas para sostenerlos a nivel nacional. Por lo tanto, el proyecto de Unión Europea no se acaba en la unión bancaria, que está empezando, sino que debería dar lugar a una unión social y, sustentado todo ello por una unión política, de la cual no detallo mucho en el libro, pero que creo que es la agenda, que no existe otra agenda socialdemócrata que esa, al fin y al cabo, ¿no? Más adelante el libro habla de reformas económicas, hay que terminar el saneamiento del sector financiero, hay que revisar la última reforma laboral, hay que incrementar la competencia en los mercados, obviamente hay que dar una salida sostenible al sector eléctrico. En fin, ahí vamos repasando cada uno de los grandes temas del país, ofreciendo algunas ideas. Y, obviamente, necesitamos una reforma fiscal clara. No hay país en Europa que aspire a sostener un estado del bienestar con unos ingresos fiscales por encima, poco más del 30% del PIB. Y es necesaria una reforma fiscal que, en mi opinión, debe partir de un gran acuerdo de país. Yo creo que se necesita un acuerdo sobre las bases imponibles. Yo creo que después, izquierda y derecha, nos pelearemos en cuáles son los tipos de gravamen adecuado, pero es necesario un acuerdo de bases imponibles que dé estabilidad al sistema, que dé estabilidad a las políticas de gasto, al estado del bienestar, que es una aspiración colectiva del conjunto del país, y que dé sustento también a una revisión del sistema de financiación autonómica y que la propia revisión del sistema de financiación autonómica se sustente en una revisión obvia de reparto competencial de las distintas unidades territoriales. Por lo tanto, la reforma fiscal, al menos en las bases imponibles, sistema de financiación autonómico y revisión de la administración pública, rediseño de la administración pública, yo creo que son grandes acuerdos que el país debe acometer en algún momento. Y la reforma de la administración se hace por dos criterios o por dos razones. La primera de ellas es que la labor del constituyente del 78 obviamente está inacabada. En aquella Constitución, en la nuestra, en la actual, se habilitó un sistema para descentralizar competencias a comunidades autónomas, pero realmente no se conocía en qué medida las comunidades autónomas podrían hacer uso de las mismas, ni siquiera se sabían qué serían las comunidades autónomas ni cuáles serían las propias comunidades autónomas. Esto ha dado lugar a una descentralización, en mi opinión, desordenada, que dificulta la cooperación, que dificulta los niveles de cohesión y de comunicación intergubernamental entre las propias comunidades autónomas y las comunidades autónomas y el Estado. Y por otra parte existe un problema perenne en nuestro país, que es el problema de los nacionalismos, que, como decía Carlos, no aspiro a resolverlos, ¿verdad? Podríamos decir como Ortega que el objetivo último es la conllevanza. Y en esa conllevanza, convencido, quizá de una manera voluntarista, de que el tiempo juega a nuestro favor, convencido de que si de verdad el mundo y Europa sigue progresando en la línea de integración, los nacionalismos en algún momento dejarán de
dejarán de estar en la historia como lo están en la actualidad, como antes no estuvieron y pasarán a no estar en la agenda. Y que en la medida que estoy convencido de que el proyecto de integración europeo es, en fin, el único camino posible, creo que lo que deberíamos intentar hacer es, en fin, llegar a un acuerdo, repartir competencias, revisar financiación, ver el encaje de cada uno de los territorios en el conjunto de España y confiar en el proceso europeo. De esta manera, el libro no propone una reforma constitucional que cierre el sistema autonómico. No, el objetivo no es cerrar el sistema autonómico, el objetivo es cerrar un marco institucional en el cual los debates dentro del Estado autonómico estén ordenados. Y yo creo que esto es lo que queda por hacer, y esto es lo que propone el libro. Y por último, para hacer todo esto es obvio que necesitamos revitalizar la política, que necesitamos revitalizar los partidos políticos, que necesitamos recuperar el valor de la acción pública, el valor del espacio público. Y en ese sentido el libro no cree que reformas electorales, no cree que cambios generacionales, no cree que, en fin, cambios de personas, de nombres, sirva para volver a creer en la política. Yo creo que lo que necesita la política de verdad es ser capaces de actualizar la labor de los partidos políticos. No hay democracia representativa sin partidos políticos y, en mi opinión, los partidos políticos con el tiempo han generado unas notables barreras a la entrada. Es decir, es muy difícil para un ciudadano entrar a participar en un partido político. Es decir, realmente la vida en las agrupaciones locales, la vida en las juntas municipales en fin, yo creo que no es lo atractivo que debiera ser para las personas que desean cambiar las cosas. Y estas barreras a la entrada lo que hacen es que la gente no entre y a la vez hace que a largo plazo se generen dos mundos, ¿no? Y esta división entre unos y otros lo único que hace es elevar la distancia entre los electores y los elegidos. Y esto es algo que, en mi opinión, hay que resolver. Y hay que resolver, como decía, no con grandes reformas electorales, aunque algunas pueden ayudar, y así lo digo en el libro, sino fundamentalmente revitalizando la actividad de los partidos políticos, porque no hay democracia que no sea representativa y no hay democracia representativa sin partidos. En fin, la situación del país no es fácil. Como decía, el libro intenta ofrecer un horizonte, intenta ofrecer una agenda desde la izquierda para resolver las distintas crisis y, a su vez, intenta recuperar el valor del espacio público, intenta recuperar y ayudar a reconstituir el espacio común compartido. Termino ya. Como decía Flórez Estrada en su carta a Fernando VII desde su exilio en Londres: no son señor ni reyes, ni emperadores, ni sus psicofantes los que gobiernan el mundo. Son siempre las ideas de cada siglo, es la opinión general de cada época. Pues bien, este libro está convencido de eso, desea ayudar a participar, a crear la opinión general de nuestra época. Espero que lo lean y espero que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. A continuación, si les parece, abrimos unos minutos de debate por si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, comentar alguna cuestión o simplemente ofrecernos una reflexión. Por favor.
Sí. No sé si se ha oído en toda la sala la pregunta. Comentaba Domenech en qué medida el libro respondía o intentaba ofrecer una salida, es decir, una opción para mejorar el crédito, para acelerar el crédito, porque obviamente hasta que el crédito no fluya no hay recuperación posible. El libro y mi opinión, obviamente, sobre el asunto, es que el crédito no acaba de fluir porque obviamente la política monetaria no está funcionando. Los mercados financieros europeos están fragmentados, fundamentalmente porque los riesgos soberanos están absolutamente correlacionados con el riesgo del sector financiero, y hasta que no rompamos eso, yo creo que es muy difícil que el crédito, es decir, que la política monetaria fluya y que, por lo tanto, los tipos de interés estén donde deben estar y que, por lo tanto, vuelva a haber oferta de crédito sostenible. Por lo tanto, lo que propongo en el libro es que la unión bancaria, es decir, yo creo que en el último año, tanto el anuncio de Draghi como el rescate al sector financiero, como es decir, el inicio de la unión bancaria y la aprobación en septiembre del supervisor del mecanismo único de supervisión han estado ayudando a a empezar, ¿no?, a mejorar la situación, y eso probablemente sea lo que explique la estabilización de la economía española, que hasta que ese proceso de unión bancaria tiene que acelerarse en los próximos meses, y que en la medida que veamos un proceso de unión bancaria acelerado, veamos que la política monetaria empieza a fluir a países como el nuestro, y eso debería ayudar a que las entidades financieras se puedan financiar, obviamente, en los mercados con menores tipos, y que eso a su vez repercuta en la economía española. Yo creo que sí, que si intentamos resolver este camino, que obviamente no es sencillo, con la Constitución o con la creación de bancos públicos, en mi opinión, yo creo que no llegamos. Quiero decir, capitalizar un banco público en estos momentos y pretender que ese banco público esté en capacidad de ofrecer crédito a la economía real a tipos de interés que no suponga que dentro de 2 o 3 años tengamos otra Bankia, es decir, yo creo que es en fin, imposible. Entonces, como creo que es imposible, yo creo que no existe un apriorismo en este asunto ideológico sobre la propiedad de un banco o no. Simplemente existe, en mi opinión, un criterio pragmático. Y un criterio pragmático es que crear de nuevas un banco público, capitalizarlo y pretender que dé créditos a tipos mejores que los que podrían ofrecer el resto del sector privado en estos momentos es imposible. Por lo tanto, debemos poner los huevos en la cesta de la unión bancaria, y obviamente debemos reestructurar y mejorar las líneas de financiación del ICO, ver qué se puede hacer con las actuales líneas de financiación de los bancos de segunda planta que ya tenemos, que seguramente haya mucho que hacer para mejorar su propio funcionamiento. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, ahí al fondo. Espera un segundo que le acercarán un micrófono. Un segundito. Una pregunta muy concreta. Soy ateneísta y quisiera hacer una pregunta. Si a usted le traslada a una hija de 33 años con una carrera superior, papá, ¿yo cuándo voy a trabajar? Y la segunda, ¿cree usted que el 15M, como tal organización, aquí ha habido muchos debates en el Ateneo, está tenido en cuenta los partidos políticos, lo único que han tratado por todos los medios, tanto PSOE como PP, como los otros, destruirlos totalmente y que este país no tenga una juventud organizada? Gracias. Bueno, es decir, respondiendo a la primera pregunta y recuperando el sombrero de economista, ¿verdad? Es decir, a día de hoy todas las previsiones, y no creo descubrirle nada, apuntan a que el próximo año, es decir, no va a haber crecimiento de empleo neto. Muy probablemente, quizá en la última parte del año sí empecemos a ver crecer el empleo. En fin, con lo cual no sabría qué decirle a
a su hija cuándo va a encontrar empleo. Es decir, ojalá pudiera decírselo. Lo que sí estoy seguro es que si estas son las previsiones, siendo estas las previsiones, no impidan que tenga que ser, ¿no? Es decir, de hecho, las previsiones normalmente suelen incumplirse. Y lo que deberíamos intentar es, en fin, impulsar las reformas, algunas de ellas comentadas en el libro, para batir las actuales previsiones que hacemos los economistas. Y sobre lo segundo, sobre el 15M, yo creo que en mi opinión el 15M, después de unos cuantos años, ¿no? desde que surgió, yo creo que en su momento ayudó y mucho a recuperar lo que decía antes, a recuperar ese espacio público, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, yo creo que la resignación ha ido ganando espacio. En todo caso, el problema, yo creo es que el 15M, o la gente que está en el 15M con voluntad de cambiar las cosas, donde debería estar, y no lo digo para la gente del 15M, sino lo digo para los políticos, es en los partidos políticos. Y yo creo que los partidos políticos deberían reflexionar por qué la juventud no está en los partidos políticos. Y esto es una diferencia clave con la transición, ¿verdad? Porque en la transición los partidos políticos acogieron de brazos abiertos a miles de españoles que decidieron implicarse en el espacio común, en el espacio público. Y a día de hoy, toda esa gente que quiere cambiar las cosas, que quiere participar, no encuentra fácil encaje en los partidos. Y no es un reproche, no digo que el 15M tenga que estar en los partidos como un reproche a las personas del 15M, sino como un reproche a los partidos políticos. Y yo creo que los partidos, especialmente los que se consideran de izquierdas, tienen que revisar y mucho su estructura orgánica, y eso es lo que propongo en el libro. Gracias. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, daremos por cerrado el acto. No sin antes, yo quería agradecer una vez más al señor Solchaga que nos haya acompañado, a Jonás, sobre todo por haber escrito el libro. Felicidades, enhorabuena. A todos ustedes por acompañarnos. Si me permiten una pequeña cuña publicitaria, les convoco ya el próximo 19 de noviembre en esta misma sala a la presentación de las memorias del ex vicepresidente económico, señor Pedro Solbes, que seguro que resultará tan interesante como esta presentación. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno. A ese acto también estoy convocado yo. También estás, ¿no? Sí, también te toca el libro.